Y bueno, estamos en un video más, que realmente no es un video, es un nuevo proyecto, el cual, en pocas palabras, es un podcast donde hablaré de diversos temas. Aún no tiene un nombre como tal porque pues no lo he pensado. Obviamente cuando suba el video o el podcast ya tendré un nombre, pero como tal en este momento no tiene un nombre. Así que pues empecemos. Bueno, como ya dije, pues obviamente esto es un podcast. No creo que dure una hora, a lo mucho va a durar media hora y ya. Pero este es como un piloto. Así que pues, y poco a poco iré mejorando el formato del podcast. Pero por el momento pues, en esta nueva sección del canal solo hablaré de un tema y obviamente me extenderé un poco para sobreanalizar algunos temas. En el día de hoy pues, bueno, como muchos se habrán dado cuenta, Este, yo, bueno, a mí me gusta mucho el anime y el manga. Y uno de mis mangas favoritos es Boku no Hero Academia. De hecho, si siguen un poco el canal, eh, cada semana subo el resumen de My Hero Academia, del capítulo del manga. Y lamentablemente, o bueno, sí, lamentablemente, me quitaron dos de mis videos cortos de YouTube por copyright, porque usó las imágenes del manga, pero pues creo que eso tiene copyright y ya lo sabía. Lo peor de todo es que ya lo sabía, solo que pues al ser algo pequeño, pues pensé que no me iba a caer tanto es la ley, pero pues ya tengo un strike en el canal, así que pues es lamentable. Pero aún así seguiré haciendo los resúmenes. Encontraré la manera de, pero ese no es el tema de hoy. Como muchos sabrán, o bueno, muchos que siguen el anime y manga, sabrán que estamos en el arco final de My Hero Academia. De hecho, pues a lo mucho le quedarían 1 o 2 años, a lo mucho, de manga. Y pues bueno, me gustaría en este podcast analizar un poco el cómo es que ha crecido la obra. De hecho, se podría decir que esto es un remake de un video que ya había hecho anteriormente. Creo que fue de los primeros que hice, si no mal recuerdo es el segundo que hice. Y bueno, lo que planeo hacer, mínimo en este podcast, el podcast de hoy, es digo mucho perdón si a algunos les molesta, pero pues son mis muletillas. El punto aquí es que quiero analizar y quiero hablar un poco sobre cómo ha crecido este manga y cómo ha tenido sus evoluciones y obviamente pues cómo hemos llegado al punto de que es uno de los mangas más vendidos de todo el mundo, bueno, de Japón. Para comenzar pues hay que tomar los antecedentes, tomando en cuenta que Horikoshi, quien es el autor del manga, ya llevaba varios proyectos hechos, pero ninguno había tenido tanta repercusión como My Hero Academia, lo cual pues es un poco triste y de hecho pues creo que fue hasta su tercer manga, el cual fue My Hero Academia, el cual pudo ya tener cierta fama. Y lo cual demuestra que Horikoshi tuvo una perseverancia que muy pocos tienen, porque obviamente un manga no es como que tenga algo establecido para ya ser el mejor manga del mundo y ser el más vendido. Así que pues es, por así decirlo, al azar. Y Horikoshi logró hacer esto. Y bueno, primero también hay que hablar sobre lo que Horikoshi tenía planeado al inicio. Ser algo más seinen, más que, bueno, sabemos que My Hero Academia es un shonen de peleas. Y al parecer Horikoshi quería que fuera algo más seinen, lo cual he visto algunos bocetos y muchas imágenes de lo que pudo haber sido el manga si no hubiera cambiado para ser más shonen. Y la verdad es que hubiera quedado algo muy bueno porque era algo más, no sé, como Watchmen, se podría decir, como un mundo donde los superhéroes están, pero no todo es feliz.
y que de cierto modo sí ha retratado en la obra hasta el momento. Tenemos por ejemplo Endeavor, lo cual pues demuestra que ser el héroe número uno no es lo mejor siempre, y obviamente algunos héroes pues no toda su vida es contada. Está el maltrato que él dio a sus hijos, y pues obviamente eso no va a estar sacado en las noticias, porque pues es el héroe número uno, ¿no? Lo cual pues, sería algo tonto. Y es lo que Horikoshi al parecer al inicio quería, como tener una sociedad de héroes, pero que no era como lo pinta Marvel, como lo pinta DC. Era más algo pues un poco más oscuro, y que de cierto modo pues sí logró rescatar, pero al parecer su idea era más muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Y pues obviamente también tenemos los cambios de los personajes, los cuales tenemos, el que más sobresale es, bueno, es que en sí todos sobresalen, pero Deku o Midoriya o Izuko, no sé cómo le digan, eh, tenía un cambio diferente. O sea, era un depresivo más de lo que ya era en el manga actual. Pero antes era más oscuro, en el sentido de, no era un, bueno, sí era un edgy, pero no era, o sea, tenía sentido, porque pues creces en una sociedad queriendo ser héroe y no tienes un poder para ser héroe. Y obviamente eso lo frustró, y se supone que al inicio iba a ser como un tipo Batman, lo cual esa idea tal vez, solo tal vez, no hubiera sido lo mejor. Porque no sé, no creo que alguien con artefactos tipo Batman pueda hacerle frente a All for One, o mínimo a un Nomu, que es como el enemigo más simple que tenemos en el manga actual. Y pues obviamente no iba a poder con eso. Creo que es ideal que la haya descartado, está bien. Y obviamente tenemos otras. También destaca Bakugo. Bakugo porque su personalidad era diferente. Hoy en día pues a muchos les castra Bakugo, en el sentido de que no lo toleran porque es un gritón, porque le hace daño a Izuko y muchas cosas por el estilo. O sea, no es una persona que digas la quiero como amigo. Y a diferencia del Bakugo actual, era un Bakugo más sincero. O sea, era porque no lo querías como amigo, porque era muy sincero, y a veces la sinceridad daña. Porque pues obviamente cada persona debe de aprender a ser sincero en el momento que deba de. Y Bakugo no hubiera aprendido a ser sincero. O sea, hubiera sido alguien que la verdad hubiera sido muy irritante en ese sentido. Pero pues lo cambiaron. Pero la verdad hubiera preferido un Bakugo más feliz. O sea, como el que Horikoshi ya había presentado antes. Pero pues el Bakugo de hoy en día tampoco es como que me moleste mucho. Pero siento que el fandom sí lo llega a odiar o a despreciar mucho en ciertas ocasiones. Y siento que si Bakugo hubiera sido como lo tenía planteado Horikoshi, tal vez no hubiera esas peleas de entre los haters de Bakugo y quienes alaban a Bakugo, ¿no? Y pues yo estoy en un punto medio, realmente no lo odio. Acepto que ha tenido un desarrollo, pero tampoco es un desarrollo tan grande o tan evidente. Siento que tienes que leer entre líneas para saber, pues sí, cuánto se ha desarrollado Bakugo. Y creo que sería como lo más destacable de las versiones alfa, podría decirse, de My Hero Academia. Obviamente hay muchos más personajes, pero en este podcast no me quiero enfocar en eso. Pero pues solo quería como poner este pico de antes My Hero Academia tenía una idea diferente, lo cual se veía prometedor, pero pues obviamente tenemos lo de hoy en día. Y ya comenzando con lo que es el manga actual, o bueno, la historia que nos dio Horikoshi, pues hay que decir que para ser un novato, entre comillas, tuvo mucho pegue su obra, porque creo que no había pasado mucho tiempo desde que se estrenó el manga, y ya se había confirmado un anime, que de hecho lo trajo el estudio Bones, quienes
pues han hecho un trabajo decente. Excepto en la quinta temporada. Hay que admitir que la quinta temporada para mí es de las peores en el anime. Porque en el manga realmente el manga es mucha diferencia y en el manga queda mucho mejor. Y son como esas cosas que realmente lamentas porque sabes que no se pueden repetir. O sea, no puede llegar Bones y decir, voy a hacer otra vez la quinta temporada. O sea, no puede hacer eso. Y es por eso que me frustra porque sé que no va a haber una quinta temporada decente. Pero ese no es el punto. El punto es que si lo analizamos bien, My Hero Academia tuvo un pegue pues súper rápido porque el anime llegó de una forma tan prematura, o sea, no dejó tiempo de analizar. Creo que por eso es que tiene muy poco, o sea, muy pocos capítulos la primera temporada, porque pues no tenían como el suficiente material para realmente hacer una segunda temporada. Y bueno, la verdad no sé si sea cierto, pero en mi pensar, pues esa es la razón de por cuál la temporada tiene pocos capítulos. Tiene, si no me recuerdo, como 13 capítulos. Y no es porque sea una primera temporada porque tenga tan pocos capítulos, sino porque siento que no tenía el material suficiente. Poniendo otros shonen de ejemplos, podemos poner a Jujutsu Kaisen, que creo tiene como 24 capítulos de la primera temporada. Y también Demon Slayer tiene igual como 24 o 26 capítulos la primera temporada. Así que es un poco ilógico que Boku no Hero tenga nada más 13 capítulos. Y pues es eso, yo digo que es porque el anime llegó muy rápido, o bueno, fue confirmado muy rápido y no tenían como el suficiente material para adaptar, ¿no? La verdad no sé si sea cierto esto o no. Es que yo no sigo el manga desde el inicio, yo lo seguí como hasta que estaba la tercera temporada, si no mal recuerdo. Sí, creo que a finales de la tercera temporada yo lo empecé a seguir. Obviamente primero me vi el anime, ya después leí el manga y debo de admitir que el manga es un poquito superior al anime. Pero pues bueno, siento que My Hero Academia tuvo una fama muy explosiva, ¿no? Y bueno, ya hablando más de la obra o el argumento de la obra, pues hay que decir que no es como un argumento tan innovador en el sentido del protagonista, porque es un ejemplo de Batman o de Iron Man. Es un superhéroe que no tiene poderes, pero quisiera ser un superhéroe. Y obviamente no solo destaca en tener un poder, sino en tener otras habilidades, lo cual Izuko pues tiene eso. Él no tenía poderes y antes de eso pues él estudiaba. De hecho, bueno, sí, estudiaba cada héroe que se topaba. Y lo podemos ver también en el capítulo, si no mal recuerdo es Izuko contra Bakugo o Katsuki, no sé cómo se llama el capítulo, pero es ya cuando entra a la preparatoria UA. Ahí es donde en la primera práctica, por así decirlo, ahí se demuestra que Izuko no solo depende de su poder, sino también de su inteligencia. Y obviamente a lo largo de toda la obra lo demuestra, porque pues no, o sea, al no tener un poder, pues practicó otras cosas, ¿no? Y obviamente se vio reforzado con el entrenamiento que le dio All Might. Pero podemos ver desde un inicio como un protagonista muy frágil en el sentido de no solo de no solo de que se rompe el cuerpo, porque varias veces se rompió los huesos, más los brazos, sino que podemos ver un protagonista pues sí, frágil, que llora, que se siente triste, que tiene emociones y lo cual pues lo hace ver humano, ¿no? Y más en un mundo donde hay superhéroes, lo hace ver más humano de lo que ya parece. Y bueno, pues a lo largo de la historia pues tiene un crecimiento que a mi parecer el crecimiento de Izuku es un poco lento, más que el de Bakugo, por el simple hecho de que no se demuestra. O sea, obviamente las primeras temporadas, aquí estoy abarcando como temporadas, porque pues obviamente no me sé el número de los capítulos exactamente del manga, por eso estoy diciendo temporadas. Pero al inicio de las primeras temporadas, mínimo la primera, segunda y tercera, para mí es donde Izuku tiene más crecimiento o sea, crecimiento que se ve. Que dices, ahí está su forma de que ha evolucionado. La cuarta y la quinta para mí es como de las temporadas donde Izuku tiene crecimiento, pero como que es muy pequeño, es muy opacado.
De hecho, siento que hay veces donde realmente Izuku sí es muy opacado por otros personajes. Y hace hasta la sexta temporada, se podría decir, donde Izuku ya se ve como un protagonista fuerte. Y más ahorita en el arco actual, bueno, que sería después del arco de la guerra, en el arco final donde Izuku se tiene un crecimiento mucho mejor y mucho más vistoso, o que lo puedes ver a simple vista, a comparación de las temporadas pasadas. Así que Horikoshi como que... Para mí hubo un momento donde la obra como que Horikoshi no supo por dónde llevarla. O sea, hubieron muchos arcos que para mí parecen más como de relleno. Que ojo, no son malos, pero parecen un poco de relleno. Por ejemplo, tenemos el arco de... del festival deportivo, si no mal recuerdo. No. Bueno, es el arco que sigue después de Chisaki. O sea, que derrotan a Chisaki. Y Overhaul, no sé cómo le gusten llamarle. Y ese arco para mí no es malo. De hecho, es uno de los que más me gustan, pero lo siento un poco de relleno. Y así hay otros arcos que aburren. Obviamente tampoco digo que sean súper malos, porque también hay que tomar en cuenta que Horikoshi los elaboró y los hizo con mucho amor y mucha pasión. Pero para mí por ejemplo, el otro arco que podríamos decir que parece de relleno es el arco de la clase 1A contra la clase 1B, que para muchos sí es como el peor arco, para mí igual. Y no porque sea malo, sino porque se vuelve tedioso. O sea, es una práctica. Y lo único que aporta es un crecimiento de Bakugo. Y obviamente es un crecimiento de todos los personajes. Porque también aparece Ida y Todoroki. Bueno, Shoto. Aparecen y tienen también como un desarrollo por ahí. Pero creo que lo único relevante que podemos tomar aquí es, pues obviamente que Deku despierta otro quirk, otra habilidad, otro poder, no sé cómo le gusten llamar. Y es la única cosa que hace diferente al arco, a mi parecer. Y lo cual no está mal. O sea, está bien, pero pues es un arco un poco aburrido para algunos. Y eso es a lo que quiero llevar. A veces Horikoshi parece que no sabe dónde llevar sus arcos, su historia, ¿no? Hubo momentos donde, por ejemplo, Shigaraki como que pareció un villano, o sea, hasta el arco de la Liga de Villanos contra, bueno, My Villain Academia, hasta ese arco, la verdad, Chisaki seguía siendo un villano muy poco entretenido, muy poco, no era tan llamativo. Y ya teníamos obviamente otros villanos. Teníamos por ejemplo, a Stein. Teníamos a Overhaul. O sea, teníamos a varios villanos ya. Y pues hasta ese arco pudimos ver al villano principal de la obra, ¿no? Que sería Shigaraki. Entonces como que a veces Horikoshi, no sé si alargó de más la historia. Bueno, no es que la haya alargado, sino que siento que hubo arcos donde él realmente no pensó ni cómo meterlos o como que no los organizó bien. Porque hay arcos que realmente, si los hubiera organizado de otra manera, realmente no hubieran tenido repercusiones. O sea, si el arco de la clase 1A contra la 1B hubiera estado después del arco de, no sé, del ataque al campamento, o sea, no hubiera sido tanta diferencia. A lo mucho, pues obviamente que Deku hubiera despertado el Quirk antes, pero pues realmente no hubiera tenido tanta repercusión narrativamente. Es por eso que pues, a veces Horikoshi, como digo, no sabe cómo acomodarlo, o parece que no sabe cómo acomodar bien los arcos. Obviamente no es hate contra Horikoshi, sino que pues estoy analizando un poco la obra objetivamente y un poquito subjetivamente también. De todas maneras, pues como digo, yo amo mucho esta obra y me gusta, o sea, yo la he leído, la he visto varias veces y sigue siendo de mis obras favoritas. Pero pues obviamente tengo que, para este podcast, para este capítulo del podcast, que aún no tiene nombre, lo quise analizar de una manera más objetiva. Y bueno, eso es como como hablar, o sea, acabo de hablar como la historia antes del arco actual. Porque la verdad,
Bueno, más dicho, entre My Villain Academia, bueno, no desde My Villain Academia, sino el arco anterior, desde el inicio hasta el arco antes de My Villain Academia, que ahorita no recuerdo cuál es. Como que la obra estaba un poco perdida, no sabías a dónde iba realmente, porque como que a veces aparecían villanos, aparecía la liga de villanos, pero realmente no sabías ni qué quería. Aparecía All for One, pero lo derrotaban y no sabías ni a dónde iba. O sea, la trama no tenía como un punto donde decías, aquí va a llegar. O sea, no es como por ejemplo Dragon Ball, que es un ejemplo, o bueno, sí es una comparación muy fácil de entender. Dragon Ball llega un villano, hace su desmadre, los guerreros Z se dan cuenta, pelean contra él, son derrotados, entrenan un poco y vuelven a pelear. O sea, no es eso. O sea, o sea, no lo sientes tan predecible porque realmente ni el autor sabía o bueno, da a entender que ni sabe a dónde quiere llegar. Pero, ese es un gran pero tenemos a My Villain Academia, que para mí es uno de los arcos más importantes y que para mí desde este arco tiene como que la obra tiene su boom, o sea, tiene su crecimiento en el sentido de trama, porque en primer lugar, desde aquí, o sea, para mí desde aquí como que el dibujo de Horikoshi mejoró y ha ido mejorando. Porque si comparamos el capítulo 1 de My Hero Academia, la verdad Horikoshi dibujaba bien, no dibujaba tan mal, pero había cosas que luego sí se veían medio raras. Recuerdo hay una parte donde sale Mineta y Mineta se ve bien raro, se ve como gordito, cachetón, o sea, se ve medio raro, a diferencia de el Mineta estilizado que tenemos hoy en día. Y obviamente pues también desde My Villain Academia la trama fue para arriba también, fue un poco más oscura. Pues desde los primeros capítulos se veía, teníamos a esta secta que trata de eliminar a los mutantes y es muy radical. O sea, las personas que tienen un quirk de mutación pues obviamente no son bien vistas y se ha puesto demasiados ejemplos. Y bueno, desde ahí ya vemos que hay un crecimiento, hay como una trama más oscura. Y obviamente también tenemos al, al enemigo, al líder ¿cómo se llama esto? Del movimiento de... Ay, se me olvidó el nombre. Perdón, ando en blanco, tendré que buscarlo, lo voy a buscar rápido. Pero tenemos a que pues tanto las razones, bueno, se revela el origen de Shigaraki, y no solo de Shigaraki, sino también de la mayoría, a excepción de Dabi, y, y pues cada uno tiene su historia, ¿no? Tiene su, sí, tiene su complejo, su forma de ser y pues su razón de estar en una liga de villanos, ¿no? Y pues obviamente, bueno, ya encontré que es el Ejército de Liberación. Lo estaba confundiendo con el Frente de Liberación Paranormal, que ya es cuando se unen estos dos grupos. Pero obviamente pues el Ejército de Liberación para mí es algo desperdiciado, sinceramente. Pero fue por la misma razón de en qué arco salió. O sea, salió en el arco donde pues obviamente los villanos tenían que sobresalir y por eso un villano opacó a otro villano. Pero aún así para mí es uno de los mejores arcos y desde aquí es donde digo que sube la intensidad en My Hero Academia. También tenemos la razón de por qué cada quien está haciendo lo que está haciendo, como ya había dicho. Para mí, o sea, obviamente tenemos a Shigaraki, el cual es como el protagonista de este arco, pero podemos también destacar a Toga en el sentido de por qué está haciendo las cosas, por qué es así. Y a mí me gusta eso, porque Toga desde aquí pues tuvo su crecimiento, además de que su quirk evolucionó, también tuvimos las razones de por qué se siente tan diferente. Y que de hecho hoy en día, en el arco actual, se sigue explorando, ¿no? Obviamente también tenemos a Twice
y a este personaje lagartija, que sinceramente ya se me olvidó su nombre. Pero para mí ellos como que no toman tanta relevancia, sino que la toman un poquito más adelante del arco. Twice no tanto, porque Twice desde el arco de Chisaki, desde ahí como que ya toma una relevancia. Pero pues bueno, este arco es muy importante para la obra. Después pues obviamente tenemos uno de los arcos que hasta el momento estamos esperando que sea animado por Bones, que esperemos y no nos defraude como con My Villain Academia, y es el arco de la guerra. El arco de la guerra es uno de los mejores arcos, sino que es el mejor. Bueno, no sé si el arco actual lo pueda superar, tal vez sí, pero hasta el momento el arco de la guerra es de los mejores por el simple hecho de existir. No, ya, ya hablando en serio, tiene muchas sorpresas, tiene obviamente muchas batallas. Es muy brutal en todo aspecto, el dibujo de Horikoshi, la trama como va avanzando, la revelación de Dabi. Tiene muchas cosas que podemos tomar en cuenta para analizarlo, y de hecho yo digo que no cabe en un podcast. O sea, si hiciera un podcast o un capítulo del podcast analizando el arco de la guerra, pues tomaría todo el podcast, ¿no? Ahorita solo estoy abarcando los puntos clave de la historia. Pero pues sí, el arco de la guerra para mí es el mejor. Ya sé que me acabo de saltar el arco de la clase 1A contra la clase 1B y el de las pasantías con Endeavor, pero eso solo sirven para aumentar el hype o la expectativa de este arco. Así que por eso también me lo salté, porque no es que no sean importantes. De hecho, el de las pasantías con Endeavor son muy importantes para el crecimiento de los tres mosqueteros, que son Izuko, Bakugo y Shoto. Pero creo que el arco de la guerra es el que sobresale y el que me gustaría hablar ahorita. Porque como ya dije, tiene muchos momentos clave. O sea, aquí te mostramos la evolución tanto de poderes, tanto del dibujo de Horikoshi, tanto el cómo lleva su trama, y obviamente la evolución de sus personajes. Todo este arco demuestra eso, porque vemos como Izuko, como la clase 1A, como todos los héroes, todos los que están involucrados tuvieron su evolución. Obviamente también tenemos puntos a resaltar, como la llegada de Gigantomagia, o sea, puntos que son más como de la acción, no tienen que ver tanto con la trama o con algo así, o sea, algo argumental, sino como la acción, lo vistoso que es. Así que Horikoshi llevó este arco de una manera espectacular, y como digo, para mí es uno de los mejores arcos. Y creo que lo mejor del arco es que los héroes no ganan. O sea, saber que los héroes no ganan lo hace un poco más realista, porque sabes que hay veces donde la gente se esfuerza de más o no pone su mayor esfuerzo y terminan cosas como esta. En este caso, pues al parecer no pusieron su mayor esfuerzo o llegaban a su límite ambos bandos, pero pues obviamente sobresalió el bando de los villanos porque fue el que ganó. O sea, obviamente no ganó en su totalidad, pero pues dejó en ruinas a la sociedad, lo cual también es algo que en estos arcos, en los últimos arcos se ha visto, la sociedad, porque es algo que no se había explorado antes. O sea, sí se había mencionado un poco, por ejemplo, el trato de las personas a la gente sin quirk o a los mutantes, pero no era tan evidente, no era como un tema que sobresaliera. Y ahorita, pues obviamente ya ha crecido esa expectativa, ese crecimiento, pues a mí me gusta, o sea, es muy bueno. Y tiene su toque este arco. Y obviamente tenemos el arco actual, que pues son varias situaciones. O sea, tenemos primero que Deku se escapa de la UA. Tenemos ¿qué más tenemos? Tenemos a Shigaraki peleando contra Stars and Strips, si no lo pronuncié mal. Y tenemos varias peleas. O sea, es entretenido este arco porque estamos viendo las repercusiones de la guerra. Y obviamente tenemos al Deku Seinen. Aquí para mí es donde Deku demuestra más su evolución como personaje, como protagonista más que nada.
Porque antes como que la trama no giraba sobre Deku, era como que Deku giraba sobre la trama. Y ahorita que ya se reveló que es el portador del One for All y todo eso, pues creo que aquí es donde ya se ve un poquito más el crecimiento del personaje y cómo realmente es el que o sea, la trama ya no gira, ya gira alrededor de Deku. Antes era al revés, como que Deku giraba alrededor de la trama, o sea, era como coincidencias, por así decirlo. Porque fue coincidencia que se encontrara con All Might, fue coincidencia que se encontrara con Shigaraki en el centro comercial, o sea, es a lo que me refiero. Como que Deku estaba ahí y era por coincidencia, y ahora es como que él lleva el hilo de la trama, o sea, él ya es el protagonista de toda la trama. Y lo cual a mí me gusta mucho, además de que pues obviamente, o sea, sí es el protagonista, pero no es el protagonista porque obviamente toda la crece 1A terminó siendo el foco central de la obra. Obviamente Deku sobresale, pero Horikoshi hace eso muy bien, le da a sus personajes secundarios momentos buenos a la mayoría, porque hay que aceptar que Horikoshi, a lo que son personajes femeninos fuera de Uraraka y tal vez Momo, no hay como un personaje femenino que tenga un momento especial o que tenga una evolución que sea remarcada, porque de hecho, o sea, cada personaje ha tenido su momento. Eso sí, pero no tienen como una evolución clara o que estemos viendo a lo largo de toda la historia. Como digo, a lo mucho solo Uraraka y Momo. Pero eso ya es como otro punto, pero ya como de en general de la obra. Los personajes femeninos de Horikoshi son un poco vacíos. Tienen su personalidad, hasta eso sí les puso esfuerzo en su personalidad. Por ejemplo, Momo es inteligente, es súper seria, es un líder, pero también tenemos a Suyu, quien es como más, como un poquito más calladita, pero también es amigable. Y obviamente tenemos a muchos más personajes femeninos que tienen su personalidad, eh, pero no tienen una evolución. O sea, tienen personalidad, más no una evolución ahí fija. Pero bueno, creo que para finalizar podemos decir que la obra tiene un crecimiento a lo largo de los años. Ha tenido sí, un cambio radical en ciertos aspectos. Podemos decir que la obra no está como comenzó, sí ha evolucionado por buen camino. Ha tenido tropiezos como cualquier otra obra, cualquier otra cosa y igual tendría tropiezos. Pero no son tan malos, son tropiezos buenos, son algo que ayuda a evolucionar al autor y a su misma obra, lo cual Horikoshi sigue aprendiendo de sus errores y poco a poco los va perfeccionando. A comparación de antes, como que Horikoshi ya sabe por dónde va la trama, ya sabe manejarla de una mejor forma, porque, porque hay partes donde, por ejemplo, Shigaraki ya era algo descontrolado, ya no, o sea, ya no veías cómo chingados lo iban a derrotar. Y gracias a Star and Strips, o sea, por así decirlo, la carta secreta de Horikoshi, así lo pudo nerfear. No es como Naruto que Madara estaba ultra cheatado y tuvo que llegar un alienígena y lo nerfeó y lo mató. O sea, no fue así, fue como de su quirk es imponente, es muy bueno y dentro del ¿cómo se llama? Dentro de la física del universo de My Hero Academia, pues puede servir, ¿no? O sea, sí está un poco roto el queer de Star and Strip, pero lo podemos compensar porque ella al final, pues, se va de este mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues, con eso ya lo nerfearon, ¿no? Ya nerfearon a Shigaraki y hay varios puntos iguales donde Horikoshi tal vez tenía como la traba de qué vergas voy a hacer ahora y lo cambió. O bueno, no lo cambió, sino que o sea, no lo cambió, pero, o sea, sí lo arregló, reparó es que no es como reparar como tal, porque realmente tampoco es un error, pero si no, lo que hizo fue, pues, mejorarlo o tratar de que todo quedara más conciso, ¿no? Y Horikoshi sigue haciendo eso desde ahorita. Y bueno, pues tenemos este arco, pues yo espero mucho, espero unas grandes batallas. Ya nos dio un poquito de una probadita de lo que se va a venir.
Y bueno, creo que ya con esto podemos terminar el capítulo de hoy. Podemos decir que My Hero Academia tiene un gran crecimiento. Tiene un... Sí, tiene un elenco de personajes muy atractivos. Pero creo que hoy me centré más en lo argumental. Y argumentalmente ha crecido demasiado. Es algo que no nos esperábamos. O bueno, yo mínimo no me esperaba. Y bueno, creo que esta obra da mucho de qué hablar. Y obviamente espero, o sea, es triste saber que va a llegar a su final, pero sabiendo cómo Horikoshi ha evolucionado su forma de trabajar, pues siento que sí va a lograr un gran final, mínimo en esta obra. Y bueno, creo que ya podemos terminar el podcast. Me despido, yo soy Alex. Y bueno, ya saben que se pueden suscribir, comentar, darle un like. Si quieren pueden compartir el video. Y bueno, la dinámica de este podcast va a ser podcast más video. A lo que me refiero es que va a haber un podcast cada semana y un video aparte cada semana. O sea, 2 videos a la semana, más todos los shorts que suelo subir. Como por ejemplo el resumen de My Hero Academia o noticias de Genshin o cosas por el estilo. Y bueno, creo que ya nos podemos despedir y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo de podcast y esta semana con otro video. Bueno, adiós.